Hola, soy Yolanda Gómez de la Universidad de Sevilla y bueno, antes que nada me gustaría agradecer a la organización de este congreso de Bordes por darnos el espacio y la posibilidad de presentar nuestras comunicaciones y por generar debate en estos temas que son tan interesantes y tan relevantes para la sociedad. Mi ponencia, bueno, mi comunicación se llama En el margen del margen, autoras del feminismo andaluz. Y hoy vengo a hablar, dentro de este marco contextual, de autoras que se encuentran en el margen, sobre autoras, escritoras y periodistas andaluzas, que están actualmente además reflexionando en torno a una definición y conceptualización de lo que se está llamando feminismo andaluz. Las prácticas feministas han tenido lugar en Andalucía durante generaciones, pero siempre desde la cotidianidad o sustentadas en la base teórica de escritoras exógenas. En los últimos años, en las últimas décadas, han surgido autoras, escritoras andaluzas que responden desde diferentes ámbitos a la necesidad de autonombrar dichas prácticas. Mediante su mirada vamos a realizar un breve recorrido por el estado actual del feminismo andaluz. Vale. Vamos a mencionar muy brevemente algunos antecedentes del feminismo andaluz. Resulta relevante mencionar a algunas autoras, periodistas, escritoras que durante el siglo XVIII y XIX comenzaron a tratar temas relacionados con la posición social que tenía la mujer como escritora o la igualdad entre hombres y mujeres. La primera que se nos viene a la mente es Beatriz Cienfuegos, que fundó La Pensadora Gaditana. Era una publicación que aunque duró poco tiempo duró poco tiempo, pero tuvo gran repercusión social porque trataba temas muy polémicos y empezaba a hablar sobre la figura de la mujer en la sociedad del siglo XVIII. También cabe mencionar, es destacable Margarita Pérez de Celis, que fundó el Pensil Gaditano ya en el siglo XIX. Sobre esta, la investigadora Carmona González nos dice que hubo una serie de socialistas utópicas gaditanas, periodistas que en el decenio de 1840 colaboraban en las revistas más importantes de Cádiz, como La Moda, El Meteoro o La Amistad. Estas mujeres, al incorporarse al grupo de los socialistas utópicos, influidas por las ideas de Fourier, se convirtieron en la primera generación de escritoras feministas de España. Bueno, lo que sí sabemos además de todo esto es que hubo en general en Andalucía más de 30 mujeres que colaboraban con regularidad en la prensa del sur. 22 llegaron a ser directoras de periódicos y 9 lo hicieron en Cádiz, que en el siglo XIX además es una ciudad que tiene especial importancia política, social e histórica. Y otras de estas autoras andaluzas que son reseñables son Patrocinio de Viena, Rosa Butler y Mendieta, María Rosa Gálvez de Cabrera, María Mendoza de Vives, Carolina de Soto y Corro o María Lorenza de los Ríos y Loyo, que yo os recomiendo si tenéis tiempo que le echéis un ojo, ¿no? Porque son figuras muy interesantes. Pero bueno, ¿qué es el feminismo andaluz, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es relevante hablar de feminismo andaluz? ¿Qué significa este concepto y por qué es necesario, ¿no? Bueno, estas son algunas de las preguntas que se están planteando actualmente diferentes autoras. Es verdad que hay muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas, ya que es un movimiento social que ha ganado fuerza, sobre todo en las últimas décadas, pero lo que sí hay son muchas reflexiones en torno al mismo, muchas voces muy válidas de diferentes proyectos, iniciativas, disciplinas y perspectivas diferentes. Las manifestaciones culturales en torno al feminismo andaluz tienen lugar de diversas formas, ¿no? Mediante la arqueología filológica y cultural, la recuperación de figuras del pasado o la resignificación de las mismas. También mediante la conceptualización teórica o discursos que se dan detrás de las prácticas que tenemos asumidas como propias. Y también a través de las redes sociales y diferentes formatos digitales y audiovisuales como son los blogs, los fanzines, que son herramientas que permiten una mayor accesibilidad y participación social, ¿no? Entonces, vamos a echar un ojo ahora, vamos a dar un pequeño paseo por algunos de los proyectos que están tratando este tema y sobre todo vamos a hacer hincapié, nos vamos a acercar en aquellos que utilizan la literatura, la palabra escrita o hablada y a los proyectos literarios como una herramienta de denuncia. El primer proyecto del que me gustaría hablar se llama Labio Asesino. Es un femcine, que es una publicación periódica feminista, andaluza y de elaboración casera. Puede consultarse online en las redes sociales y también puede adquirirse en algunas editoriales y librerías. Detrás de su coordinación y su producción se encuentra Araceli Pulpillo.
que es una escritora, pero también es psicóloga, editora y en este caso coordinadora del fanzine. En sus palabras, ¿no? Ella dice que se puede hacer militancia de muchas formas y que un fanzine es un arma política muy potente, tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Pulpillo se encuentra también al frente de la editorial Piedra, Papel, Libros, enfocada en ensayo político, historia social, relato, poesía y fanzine. Bueno, tal como señala la investigadora Helen Heleton, ¿no? Es el nombre artístico de la investigadora María Ángeles Alcántara Sánchez en su tesis doctoral archiva del Do It Yourself, DIY. Ella señala que el fanzine ha sido una herramienta utilizada por la contracultura, aquella cultura no representada en los medios hegemónicos y medios underground, como estrategia política para poner en circulación intereses y demandas, ¿no? Publicando y haciendo red. Ha sido una clave muy importante para transmitir ideas que no tenían cabida en los medios tradicionales o hegemónicos, ¿no? Esta misma investigadora realiza una distinción entre los fanzines y los femcines. Los fanzines nacieron como una protesta dentro de un movimiento que nuevamente quería relegar las voces de las mujeres a un segundo plano. Las mujeres y las personas disidentes usamos un formato tremendamente empoderado para a través de él elevar nuestras voces y generar lazos. Entonces, cuando son las mujeres y las voces disidentes los que reclaman de nuevo la coordinación, la publicación, la edición, el uso de estos fanzines, se les denomina fanzines. Me parecía interesante realizar esa distinción, ¿no? En 2019 se publicó el monográfico Feminismo Andaluz. Es una recopilación de textos y diseños realizados por diferentes autoras, todas andaluzas, ¿no? Cuyos puntos en común son ser feministas y ser andaluzas. En la introducción del mismo se afirma sobre el proyecto que, como nacidas en Andalucía, las que coordinamos este fanzine, no hemos querido ser ajenas a todo el tejido que se está creando en torno al feminismo andaluz, concepto que aún está en construcción. Por ello, queríamos aportar nuestro granito de arena creando un espacio de debate en torno a este movimiento que tanto está enriqueciendo el feminismo, para poder crear dentro y fuera del territorio y de nuestros cuerpos un lugar en el que reconocer otras formas de vida y de discurso, o simplemente las formas de vida y los discursos que siempre han estado ahí. Bueno, algunos de los textos y autoras que aparecen en este monográfico, ¿no? Los podéis ver aquí en este índice. Entre ellos nos encontramos pues, a la citada Araceli Pulpillo, también a Esther Alberjón, Ana Burgos, Rocío Santogil, Ausi J. León. Son escritoras que participan además en otros proyectos también que vamos a ver ahora. Algunas de ellas, otras tienen su propio ámbito de trabajo, pero todas han colaborado aquí. En sus textos en este monográfico se realiza una reflexión sobre diferentes aspectos relacionados con el feminismo andaluz, ¿no? Bueno, Antroposures es un grupo de antropólogas andaluzas y precisamente en el monográfico que hemos visto anteriormente hay un capítulo que se llama Soberanía Alimentaria, tiene nombre de mujer, y este capítulo está escrito por Soledad Castillero Quesada, que forma parte del grupo Antroposures. Es una investigadora del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada que reflexiona en el capítulo sobre el poder de decisión del pueblo andaluz para determinar qué producir y cómo producirlo, sobre todo en el aspecto agrario, ¿no? en el mundo agrario. Y dentro de las desigualdades existentes en este sector, en el agrario, se centra en las que giran en torno al género, tanto en la producción como en el consumo. Castillero Quesada, como he dicho, forma parte del grupo Antroposures junto con Virginia Bermúdez Vázquez y Blanca García Peral. Como se afirma en su propio blog, apuesta por un proyecto común: poner en el centro la antropología producida desde Andalucía, y desde el que se tratan temáticas diversas que van desde las migraciones, la soberanía alimentaria, el comercio justo, la antropología histórica, la antropología del género, la cooperación. Es un proyecto muy, muy interesante. También otro proyecto que creo que es interesante mencionar es Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. También reflexiona sobre el feminismo andaluz, pero desde este proyecto se trabaja en la divulgación de figuras históricas y literarias, especialmente. Aquí podéis ver un extracto de un artículo que han escrito sobre Carmen de Burgos, y a la derecha podéis ver una lista de algunas de las figuras de las mujeres, ¿no?
históricas literarias que ellas reivindican. Entonces se trabaja mucho en la divulgación de figuras históricas y literarias de mujeres andaluzas, como puede ser Carmen de Burgos o Mariana Pineda, pero también en las historias de las mujeres trabajadoras. Tras este proyecto se encuentra la escritora Virginia Piña, que colabora también con el medio feminista La Poderío, y en su perfil para dicho medio la escritora señala que además de mujeres somos andaluzas, lo cual significa que nuestro papel en la historia no solo ha sido ignorado, sino también manipulado a base de discursos andaluzofóbicos. Necesitamos crear genealogías y referentes que nos hablen de las manos que han construido nuestra propia tierra. Bueno, en el blog, ¿no?, de mujeres andaluzas que hacen la revolución, podemos encontrar esta cita, donde nos explican un poco de dónde viene su iniciativa, de dónde ha salido, ¿no?, y por qué existe. Nos explican que nace desde el cariño, desde los cuidados, desde el amor y el respeto, ¿no?, pero también desde la reflexión conjunta para crear un recurso necesario en la identidad y el avance andaluz. Una memoria histórica que también recae en nosotras, las andaluzas. Y también desde la necesidad que desde el feminismo, sobre todo el andaluz, nos empuja a buscar referentes históricos para continuar creando una base sobre la que sustentar un movimiento tan amplio como es el feminismo decolonial de nuestra tierra. Otro proyecto muy interesante que está ahora mismo en activo se llama Peineta Revuelta, ¿no? Ellas mismas se definen como activistas de gitanismo y andalucismo como forma de estar en el mundo. Estas dos imágenes son la imagen de la derecha, es su espacio web, su blog, y en la izquierda es una publicación de sus redes sociales. Trabajan tanto en las redes sociales como en el blog. Peineta Revuelta da nombre al dúo creativo que está compuesto por Carmen Borrego Castellano y Noelia Cortés. En su blog se definen como una bailadora aficionada de Sevilla y una gitana poeta de Almería. Dejan claro, además, que el flamenco siempre fue y será una revolución, una resistencia política y un lugar donde colectivizar la supervivencia. Entre los objetivos de este proyecto podemos encontrar contextualizar el flamenco como un elemento histórico de lucha para el pueblo gitano y para el pueblo andalusí, de forma conjunta, plantear el flamenco como una forma de crear saber, desde el sentipensar que se enfrenta al conocimiento hegemónico, cerrado, estructurado, y visibilizar esta expresión como una memoria colectiva, como una forma de conocimiento y una estrategia de resistencia. De manera... para resumir un poco su proyecto, bueno, su planteamiento viene de dar reconocimiento, otorgar reconocimiento y poner en valor el flamenco como una reivindicación corporal, política, que nace de un contexto concreto, que es el gitano andalusí. Parte de este dúo, ¿no?, de Peineta Revuelta es Carmela Borrego, Carmen Borrego Castellano, pero que suele firmar sus textos como Carmela Borrego. También escribe por su cuenta, publica en el portal de Andalucía varios artículos y tiene formación también feminista y ha coordinado la edición del fanzine Salmorejo Majao, que es un fanzine que apareció en 2018 y lo ha hecho desde la editorial Avenate, que ella misma dirige junto con Aurora Baez Boza. Sobre este fanzine, sobre Salmorejo Majao, tenemos esta información, ¿no?, que se describe en el mismo fanzine, que es que este pretende sacar los saberes de la academia y expandir las reflexiones a lo cotidiano. Dice Carmela: para mí un cine permite circularidad a las investigaciones y seguir creando saber desde los intersticios. Es decir, posibilita crear narrativas conceptuales, crear un cuerpo vivo que transita por los barrios y los pueblos para tejer redes de nuestras vivencias. Así, este fanzine es un relato colectivo donde vislumbrar formas de estar en el mundo que no han sido legitimadas como elementos de sabiduría. Otro proyecto es el de la Medusa Colectiva, que es una asociación feminista, tiene una sede física en Málaga. Esto no es solo un proyecto online, también es un proyecto que tiene un espacio físico. Desde la misma se llevan a cabo diferentes talleres, actividades, charlas en torno a la igualdad de género, el papel de la mujer en la sociedad, las mujeres andaluzas. Incluso organizan también un grupo de apoyo emocional y afectivo llamado A mí también me pasa,
con la finalidad de poner los cuidados en el centro, en lo colectivo y abordarlos de manera conjunta. Y en este espacio además se celebran multitud de actos, mixtos o no mixtos, talleres de lengua española y árabe para fomentar la convivencia, rastrillos, exposiciones. Se organizan muchas cosas, la verdad. Tienen un capítulo en el fanzine que hemos mencionado antes, en el primero que hemos mencionado, que se llama Feminismo Andaluz, y en el mismo capítulo ellas se describen del siguiente modo. Dicen, es momento de micropolítica. Así nace la medusa, una serpiente más de las cientos de miles que se expanden en cada territorio de esta bola azul que habitamos. Un proyecto de feminismo autogestionado que nace de la convicción de que esto hay que cambiarlo, y no hay forma de hacerlo que desde un feminismo situado que tenga en cuenta las particularidades que nos atraviesan a las mujeres andaluzas. Se lo debemos a las que pusieron el cuerpo por nosotras, se lo debemos a las generaciones futuras, pero sobre todo nos lo debemos a nosotras mismas. Asumimos la responsabilidad de impulsar la apertura de un espacio feminista. Tener una habitación propia en el barrio es una vía para politizar desde lo cotidiano. El siguiente proyecto que voy a mencionar así también brevemente es La Totera, que es un programa de radio que se emite en Onda Color, una radio comunitaria de Málaga, y está coordinado por Rocío Santos Gil. Sus programas se emiten en la radio, pero también están disponibles en internet. Y en sus propias palabras, es un espacio radiofónico muy feminista, muy andaluz, muy diverso y muy de barrio, en el que se cuentan historias orales o escritas de mujeres andaluzas. Se conecta con ilustradoras, escritoras, historiadoras, investigadoras, psicólogas, fotógrafas y mujeres andaluzas de diversos ámbitos. En el episodio titulado La memoria de los totos, que es el episodio número 9, lo he escogido por hablar un poco de su labor, ¿no? Pero la verdad es que todos merecen una buena escuchada. En este episodio, este está dedicado a recuperar la memoria de las mujeres que participaron en un episodio histórico de la Guerra Civil conocido como la Desbandada. Durante el mismo, la población republicana tuvo que huir de Málaga de manera abrupta porque llegaban las tropas de Franco. Fueron familias, ¿no?, que tuvieron que dejar la ciudad de un día para el otro con todo lo que ello conlleva. En este programa se pueden escuchar fragmentos del proyecto artístico La Desbandada, Identidad y Memoria, del artista Marta Orosa, que trata sobre el tema. Este trabajo cabalga entre el trabajo documental y el conceptual, enraizando lo personal con lo político. Lo que se narraba, en palabras de la autora, no era la historia con mayúsculas que encontraba en los libros, no era la voz visible, era la de Antonia, una mujer andaluza que nos hablaba desde lo que había vivido. Siento que esas historias, dice la autora, dice Marta Orosa, siento que esas historias son también las de mi madre, las de mi tía, las de mis primas, las de mi hermana, las mías. Y bueno, este es el tipo de historias que podemos encontrar en este programa. Creo que hay que mencionar a La Poderío, que ya que estamos en la esfera de los medios de comunicación, ¿no?, comunitarios, independientes y que intentan contar las historias al margen, tenemos que mencionar a La Poderío, que es un medio de comunicación feminista. Ellas se autonombran en su propio espacio web como una revista parida en el sur, con los aires frescos, reivindicativos, inclusivos, diversos, plurales y feministas de Andalucía, pero sobre todo con las ganas de visibilizar las historias de personas reales olvidadas en los medios de comunicación y de desgranar el sistema heteropatriarcal que las victimiza. Algunas de las autoras que participan en La Poderío son además las personas que lo fundaron, son Auxi J. León, Laura Rueda, Lola Palenzuela, Lucía Muñoz, Rocío Santos Gil, Ruth de Frutos. En fin, vemos muchos nombres que se repiten entre la mayoría de los proyectos porque hay mucha cooperación, hay mucha sororidad y mucha colaboración entre ellos. Lucía Muñoz es ahora mismo la vocal, una de las coordinadoras de la revista. Es una periodista, estudió periodismo y ha trabajado contando historias sociales, por lo cual la ha llevado a viajar al Sáhara, a Palestina y a diferentes puntos del mapa. Tiene experiencia en el ámbito del fotoperiodismo y en diversos proyectos de carácter social. También colabora en otros medios, como en El Salto Andalucía o en Pícara Magazine. Y bueno, se ocupa de abordar historias del territorio andaluz y de las mujeres que lo habitan, ¿no? También merece la pena, si no conocéis La Poderío y os interesa este tema,
realizan mucho trabajo con la conceptualización en torno al feminismo andaluz, ¿no? Y ya ultimísimo, me gustaría mencionar a Mar Gallego, que es una periodista y escritora, también andaluza, claro. Ella es periodista de formación, pero le gusta considerarse una contadora. Ha estudiado el máster en género de identidad y ciudadanía de la Universidad de Cádiz de Huelva. Y aparte de toda la formación que tiene, también tiene experiencia laboral, ha trabajado en diferentes medios, pero también tiene bastante reconocimiento su trabajo académico en lo que es la elaboración de discursos feministas, ¿no? Por ello ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos, el Premio Nacional de Feminismo Carmen Goes y el Premio Nacional de Divulgación Feminista Carmen de Burgos, ¿no? Su proyecto personal, Feminismo Andaluz, tiene forma de web y ahí desde 2016 comparte reflexiones sobre diferentes aspectos de este movimiento social, ¿no? del mismo nombre. Escribe sobre escritoras olvidadas por la historia, prácticas feministas que no se habían nombrado, historia colectiva de las trabajadoras andaluzas, entre muchos otros. Aquí es donde nace el germen que culminaría posteriormente en su libro de ensayos Como vaya yo y lo encuentre, que se publicó el año pasado, en 2020. Este es un manifiesto que busca, entre otras cosas, visibilizar prácticas que antes no se entendían como feministas y reivindicarlas. Así, la autora señala la necesidad de empezar a hablar de nuestros orígenes, de nuestras alegrías, nuestros sentires, nuestros complejos y de todas aquellas violencias que recibimos por ser de donde somos. Y bueno, un poco una especie de ya conclusión, cierre para ir acabando, que no puedo extenderme más, pero claro, de este tema podrían hablarse horas. Bueno, en resumen quiero decir que son muchas las iniciativas y los proyectos de carácter literario, social, cultural o artístico que están abordando el feminismo andaluz de diferentes perspectivas. Como una forma de autonombrarnos desde el sur, de reivindicarnos y de luchar contra los estereotipos negativos existentes en torno a las andaluzas. Esta comunicación pretendía ser una suerte de genealogía, un breve recorrido actual por los mismos. No es, hay muchas más proyectos e iniciativas, esto solo es una pequeña incursión, ¿no? En los que existen. Y, y bueno, la intención era conectar autoras para conectarnos con nosotras, ¿no? Y de construirnos, repensarnos. Espero que os haya parecido interesante y de verdad os insto a visitar y echar un ojo a cada uno de los proyectos mencionados y a todas las lecturas tan interesantes que se están generando desde los mismos. Y nada, espero que nos veamos en otra charla y que vaya todo genial.